Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, queremos pedirte, Señor, que tu mano todopoderosa nos abrace, que tu mano preciosa nos alcance, que tu mano poderosa, Señor, nos llene de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, derrama aceite fresco, derrama nueva libertad, bendito Dios, derrama gozo en estos momentos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Llénanos y llénanos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu gracia, Padre. Llénanos de tu poder, Señor. En el nombre de Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, cada uno que estamos aquí, Señor, aún los que no han venido, llénalos de ti, Padre, llénalos y tócalos con tu preciosa sangre. En el precioso nombre de Jesús. Maravilloso nombre, nombre sobre todo nombre, nombre precioso, nombre poderoso, nombre sublime, Jesús, precioso Jesús, maravilloso Jesús. Llénanos, llénanos. Llénanos de tu revelación. Háblanos. Te suplicamos que nos hables, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Aleluya. Hay un versículo que dice que el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, ¿qué más? Tome su cruz y sígame. Ese es Mateo, capítulo 16, creo que es el versículo 24, lo podemos verificar, si lo quieren leer alguien. Si alguien lo quiere leer, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bien, vamos a ver un asunto importante en la formación de un discípulo, que es en el trabajo de un siervo, de ser usado por Dios para llevar disciplina, en la definición que habíamos dado en la reunión pasada. Ajá, sí, de un discípulo, ¿qué dijimos? De cómo Dios usa, sí, de cómo Dios usa a un siervo. En ser instrumento para llevar disciplina. Para llevar disciplina a la vida de un discípulo. Recordando que disciplina es del griego paideo, que en su raíz básica de paideo significa instruir a niños. Instruir a niños es castigar, corregir, enseñar, entrenar, instruir. Eso es paideo. La palabra discípulo viene del griego matetes, M-A-T-H-E-T-E-S, matetes. Literalmente significa un aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. Discipular es enseñar a alguien que está aprendiendo. Y en la visión de discipulado, en la visión de disciplina,
de entrenamiento, de paideo, que sería la palabra en griego. Vimos algunos asuntos importantes la reunión pasada, pero ahora vamos a ver algo que es tremendo, es importantísimo para alguien que es usado por Dios para ser instrumento que lleva disciplina, o alguien que es un instrumento de Dios para ser un discipulador. Y vamos a ver Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. Ya está. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ok. Voy a pedir a Mari Carmen que pase aquí para que nos ayude a definir la palabra alcanzar. Ok. Sí. Alcanzar. ¿De cuántas posibles palabras en griego puede venir? 11 palabras griegas. Bien. La que estamos leyendo está en Hebreos 12:15. Muy fuerte de maestro. Bien. Hebreos 12:15. La palabra que se usa en Hebreos 12:15 es en griego. ¿Cómo? Usted. A ver, deletréala. H-U-S-T-E-R-E. Ustereo. Ajá. ¿Qué significa? Venir atrás o quedar atrás se usa en el sentido de carácter de algo, ¿De qué? de algo. A ver, otra vez. ¿Se usa en el sentido de qué? De carecer de algo. Ajá. Se usa en el sentido de carecer de algo, es decir, pobreza, ¿verdad? Carecer de algo, pobreza. Aquí dice, a ver, esa palabra, usterio, que es alcanzar, se utiliza en Mateo 19:20. A ver, ¿qué quiere decir Mateo 19:20? Gracias. Mateo 19:20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ajá. ¿Qué más qué? Me falta. Dice, el Señor le estaba hablando de los mandamientos, ¿verdad? Dice, ¿cuál era la pregunta en Mateo 19:20? ¿Qué más me falta? Sí, pero... ¿de qué se trataba? Ajá. El versículo 16 dice, Maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Dice, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? O sea, ¿qué cosas necesito tener o qué cosas necesito hacer para que yo sea digno de tener, ¿qué dice? La vida eterna. Ok, ahora, el Señor le responde, bueno, pues, no cometerás adulterio, no robarás, no homicidio, etcétera, etcétera. El joven le dice en el verso 20, todo lo he guardado, ¿qué más me falta? Ahí se utiliza la palabra que acá se traduce como alcanzar, que nadie deje de alcanzar la gracia. Lo que queremos comprender ahorita es qué significa o qué nos está diciendo la palabra de no alcanzar la gracia. Esa palabra de alcanzar, ¿qué significa? Porque cuando una persona, lo que leemos en Hebreos 12, del verso 5 al verso 14, ¿de qué está hablando?
diles que lo menos que pueden usar los micrófonos porque se oye mucho. Al cabo dice que pueden usar así sin micrófono. Hebreos 5 y si no. No, perdón. Hebreos 12, del verso 5 al verso 14, ¿de qué está hablando? ¿De qué, perdón? Disciplina. Fuerte. Disciplina. Disciplina. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando una persona dice en el capítulo 12 de Hebreos, es cuando Dios está hablando de disciplina, cuando Dios está hablando de disciplina, que es decir, formar discípulos, es decir, instruir niños, edificando su carácter. ¿Qué es lo que nos dice la palabra que debemos tener cuidado? No dejar de alcanzar la gracia. ¿Vale? No dejar de alcanzar la gracia. Ajá. A ver, fíjense lo que dice en el verso 15. Hebreos 12:15. Mirad bien, o sea, que al ¿Cómo dice? Mirad bien. ¿Qué palabra usa? Mirad. Mirad. ¿Te sigo? Dice, mirad bien. ¿Qué significa mirar? Tener cuidado. ¿Mm? Observar. Estar atento. Prestar atención. Prestar atención. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo un proceso de disciplina. Y dice la palabra, cuando hay disciplina, debe observarse que la persona que está siendo disciplinada no deje de alcanzar la gracia. Si usamos la traducción de la palabra alcanzar, que en griego es usterio, que se le da en Mateo 19:20, ¿cómo se traduciría Hebreos 12:15? ¿Misterio qué es? Mirad. La palabra alcanzar, ¿de qué palabra griega dijo Mari Carmen que venía? Usterio. ¿Y dónde se utilizaba esa palabra? Ajá. Era pobre, Mateo 19:20, que dijo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Ajá. ¿Qué me falta? Entonces, ¿cómo se aplicaría usando esa definición en Hebreos 12:15? Literalmente hablando, Ujú. ¿qué misterio? No. No entiendo. ¿Mande? Mirad bien que no dejéis de obtener lo que les falta, lo que os Ajá. falta. Sí. O mirad bien que nadie le falte. Que nadie me falte, no le falte la gracia. Que nadie le falte la gracia. ¿Sí se capta? O que nadie carezca. Es decir, a ver, lo que no me queda claro, esto sería una función de la persona que disciplina. El ver que al que estamos disciplinando, ¿qué viene haciendo? No sea falto de gracia. Que la disciplina llegue junto con la gracia. Que ese es el objetivo de disciplina, de alcanzar la gracia. Pero ¿cómo sería? O sea, si yo lo estoy disciplinando, ¿verdad? O sea, no me explico, o sea, ¿cómo sería que, o sea, en el momento que yo lo estoy regañando, pues, tenga gracia? Que se le dé gracia. O sea, que llegue. ¿Qué es la gracia? A ver, Efesios 2:8. ¿cómo se llama? Efesios 2:8 y 9 y 10. Gracias de los Efesios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Reinado.
A ver, otra vez. ¿Quién lo quiere leer? Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué más? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, entonces, ¿qué es la función de la gracia? De acuerdo con esos 3 versículos. Dar gratis. Es poder. La gracia es poder. Ajá. A ver, vamos a ampliar más el concepto de gracia. No pierdan Efesios 2.8. Ahora vamos a Romanos, capítulo 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ujú. ¿Qué es lo que impide que una persona camine correctamente? El pecado. ¿El qué? Pecado. El pecado. Ok. Ahora, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿El que sigue también? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿el pecado qué hace? ¿Mande? No. En el versículo 21, ¿qué hace el pecado? Reina para muerte. Ajá. Dígame un sinónimo de reina. Gobierna. Entonces, dice la palabra, el pecado gobierna para hacer actos u obras que me lleven a la muerte. ¿Y la gracia qué hace? Reina para ir. Gobierna. Gobierna para justicia. Entonces, ¿qué hace la gracia? Me saca del gobierno del pecado. Porque ¿qué es lo que me impide agradar a Dios? El pecado. ¿Y qué hace la gracia? Me saca del pecado. Dice la palabra, por gracia sois. Dígame sinónimo de salvo. Libre, redimido, rescatado. ¿De quién? Del pecado. Entonces, por gracia sois libres, sois rescatados, sois redimidos del pecado. ¿Para qué? Verso 10. Para hacer las obras de Dios. ¿Sí? Para hacer las obras de Dios. Para hacer las obras de Dios. Eso es la gracia. Gracia es el poder de Dios. Gracia es el poder de Dios que me rescata, que me hace libre, que me libera del poder del pecado. ¿Para qué dice la palabra? Para que yo pueda hacer las obras de Dios. Para que yo pueda hacer las obras de Dios. ¿Queda claro? Ok, ahora. Volviendo a la disciplina, Hebreos 12:5. Hebreos 12:15, perdón. ¿Qué dice la palabra? Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ok, ahora sí le cantamos. ¿Qué hace la disciplina? ¿Me enseña? Alcanzar la gracia. No, la disciplina me enseña, me instruye, me entrena
para que yo haga lo que debo hacer. Pero para que yo haga lo que debo hacer, yo necesito ser libre de quien me lo impide, que se llama pecado. ¿Y quién es el que me libera del pecado? La gracia de Dios. Entonces dice la palabra, yo debo mirar como tutor, como maestro, como papá, que quien estoy disciplinando no esté sin la gracia que le libera y que le permite obedecer. Lo que no me queda claro, o sea, si ¿Tú quieres, entiendes? sí, no, ¿cómo hago que alcance la gracia de Dios? Ah, Sí, o sea, por ejemplo, que yo debo asegurarme que no le falte la gracia de Dios, pero eso, o sea, ¿cómo se llama? El alcanzar la gracia de Dios es un proceso, o sea, no es de, o sea, ¿cómo? O sea, o sea, a lo mejor me ha costado el arrepentimiento, el pedir perdón, el pedirle al Señor, o sea, no sé, pero o sea, ¿cómo le hago para...? ¿cómo le haces? Sí. Ok, bien, Sí, sí. ¿Cómo le hago para que no le falte la gracia? Sí, sí. Pero ya entendemos la importancia. Sí. Porque ese es el tema, la pregunta tuya es el tema. Ah, Es lo que se va a desarrollar. Sí, sí. sí. Ahorita ¿qué es el primer daño o qué pasa si una persona deja de alcanzar la gracia? ¿O le falta gracia? Pues no va a poder cambiar su conducta. No va a poder cambiar su conducta. ¿Y qué va a pasar? Va a haber amargura en su vida. Va a haber amargura. Voy a buscar la palabra amargura. ¿Qué está sonando? ¿Está sonando? No sé. A ver, Maricana, tú eres la lectora ahora de la tarde. Cuando hay una mecha, ella quiere estar ahí enfrente. Sí. Amargar, amargura, amargo, amargado. Amargamente. Ah, amargamente. Griego, Big Rhino. Big Rhino. De la raíz. Que significa cortar, pinchar, significa en la voz activa ser áspero. Ok. En la voz activa significa ser áspero. Ok. Sí. Entonces, ¿mande? Y bastante áspero. Entonces, una persona que no ha alcanzado la gracia de Dios en la disciplina se vuelve como áspero en su carácter. Se vuelve de un carácter amargo, áspero, punzante. Su manera de ser es picante, es cortante. Dice la raíz pic significa cortar, pinchar significa ser áspero en voz activa. Entonces una persona que no alcanza la gracia, una persona que se está disciplinando y no alcanza la gracia de Dios, se vuelve áspera, cortante, punzante,
alguien que tiene la capacidad de lastimar a otros. Tremendo, ¿verdad? Bien, ¿queda claro? Sale. Bueno, ahora caigo, ¿verdad? Ok. El primer punto para que alguien alcance la gracia de Dios, o para que a alguien no le falte la gracia de Dios, es el versículo 8 del capítulo 12 de Hebreos. Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Otra vez? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ajá. ¿Cómo captan ahí el problema de falta de disciplina con esa enseñanza? ¿Dónde? Pero ¿por qué a un hijo no se le dice? ¿Por qué a alguien que no es hijo no se le dice? Sí. Sí puede haber. Ok. ¿Por qué no lo aceptarías? Si vieron el cassette de la zona. O sea, tú hablabas del esclavo y del hijo. Ah. Las cosas. O sea, un esclavo prácticamente cuando hace algo indebido tiene dos opciones. O sea, se va o se va, algo así de decir. Y el hijo no, el hijo es corregido, es instruido, enseñado, pero en amor. O sea, la diferencia es de que el hijo pues es tu carne, o sea, te duele, no. Es que no nos has disciplinado bien. Es que Okay. ¿tú por qué disciplinas a tu hijo? Porque lo amas. Sí, pero el chiste es no lo que yo pienso, o no verlo así. Que te amo, te corrijo. Ok, vamos a ver. Pastor, ¿cómo por la reversa? Sí, ¿por qué a alguien que no es hijo no se le disciplina? ¿Por qué a alguien que es hijo sí se le disciplina? Porque no va a estar bajo tu autoridad. ¿No? Un siervo está bajo mi autoridad. No, Ok, no sé. Romanos 8:17 y 1 Pedro 3:7. Ay, ya. Porque somos herederos. Ah, ya vamos a ver. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Fuerte? Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok. ¿Y si hijos qué somos? Herederos. Herederos. ¿Y qué más? Y coherederos. Coherederos con Cristo. Juntamente con Él. Con Cristo. Ok. No está diciendo ahí herederos de qué. Pero vamos a ver de qué somos coherederos con Cristo. A ver, vamos a ver 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la ¿Quiénes son vida. coherederos ahí? La mujer. La Bueno, mujer es coheredera Sí, pero ¿de quién? del esposo. Del esposo. Entonces, esposo y esposa son coherederos de qué? De la gracia de la vida. Ok. Cristo y nosotros, ¿qué somos? Él es esposo y nosotros somos esposa de Cristo. ¿Qué somos entonces? Coherederos. ¿De qué? De la gracia. De la gracia. Entonces, una persona que no es hijo, ¿tiene herencia de gracia? no. ¿Dios tiene responsabilidad de darle gracia a una persona que no es hijo?
De ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, lo que nos está enseñando Hebreos 12 es que cuando una persona no es hija de Dios, no participa de una herencia de gracia. Y dice coheredero con Cristo, es decir, juntamente con Cristo, de lo mismo que Cristo, de lo mismo que Él necesitó para ser exitoso, es lo mismo que Dios tiene para nosotros, para hacernos exitosos. Entonces el primer punto que nosotros tenemos que atender, es que la persona que estamos disciplinando sea una persona que tiene herencia de gracia para él. ¿Y quién es una persona que tiene herencia de gracia? Un hijo de Dios. Por ejemplo, cuando tú le ministras a alguien que no ha hecho la oración de fe de recibir a Cristo, y se rehúsa a hacerlo, por más que le digas y no entendería. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Ok? Mateo capítulo 1, verso 21, verso 20. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Adelante. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando... Porque él dice Jesús, se llamará Jesús, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará al pueblo De sus pecados. ¿Qué es el trabajo de Jesús? ¿Salvarnos de qué? ¿Entregándonos qué? La gracia. La gracia, haciéndonos coherederos juntamente con Él de la gracia de Dios. Sí, vamos a poner una pausa. Pero este sigue hablando. Sí. Afuera Dios juzgará. Sí. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Otra vez, Vicky, lo mismo. ¿Cuál fue el 9? 1 y 2. A 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Después me dijiste cuál. 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ok. ¿Qué relación encuentran eso con el tema que estamos tratando? Pues es que
Está hablando de cristianos que siguen siendo gobernados por el pecado, Isidro. O sea, estos cristianos no serían, no son herederos con Jesús, ¿o qué? No han alcanzado la gracia. Los cristianos que no han alcanzado la gracia. O sea, la diferencia, la analogía es que los cristianos y los que no son cristianos, los hijos y los siervos o esclavos. Es una analogía. Y dice, la iglesia debe tratar con quién? Con los cristianos. Con los cristianos, dice con los de afuera. Con los de afuera. Dice, deja que Dios juzgue. ¿Sí lo capta? Fíjense cómo hay un problema de disciplina en la iglesia y el Señor les está diciendo que está mal lo que está pasando, pero no les está hablando de los fornicarios, de los avaros, de los XXX de fuera. Dice, ¿por qué ellos? Dice a Pablo, dice, yo ¿por qué los voy a juzgar? Dice, ellos no alcanzan la gracia de Dios. Dice, yo les hablo de los de adentro, de los que son hijos de Dios, de la gente de Dios. Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque tal parece que nosotros hemos visto casos como el que se está hablando aquí. Hemos estado viendo casos como el de este hombre, y tal parece que se nos ha llevado a la confusión, como que no hay gran diferencia, como que no hay mucha bendición. Que no hay mucha bendición de... No le dicen a Chuck que si le baja tantito, que no tiene caso, que le pegue tan fuerte. Que se oye todo acá. ¿Y pues qué caso tiene que ver? Como si... Tal parece como si fuera igual ser creyente o no ser creyente. Cuando no es cierto. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Dice la palabra que quienes no son cristianos no tienen herencia en el reino de Dios. No hay gracia. Entonces, el disciplinar a los cristianos es como una obligación, ¿no, Isidro? ¿Amén? Es una obligación. O sea, realmente como que es algo que tengo que hacer ante Dios, o sea, disciplinar a la gente que es cristiana. Bueno, a quien le corresponda. Por ejemplo, si Dios pone a los niños, o sea, que son hijos de papás cristianos y que, pues, realmente yo tengo una obligación ante Dios, el de disciplinar. ¿Por qué? Porque ellos son herederos. Bien. Vamos a ver ahorita ese punto. Vamos a ver ese punto ahorita. Bueno, queda claro, ¿verdad? La gente necesita ser hija de Dios. Si no, no hay garantía de nada. Bien, vamos a Gálatas 4. Gálatas 4, verso 1 y 2. ¿Qué dice? Pero también digo, entre tanto que el heredero el niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, dice la palabra que un hijo está bajo ¿qué? Cuidado, tutor. Bajo tutores y curadores. Tutores y curadores. A ver, vamos a leer otra vez. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Está bajo qué? Bajo tutores y curadores. ¿Y curadores hasta qué? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Se dan cuenta de quién es ¿Se dan cuenta quién es el que pone al Hijo bajo tutores y curadores? El Padre. Sí, en el estudio pasado analizamos las palabras tutores y curadores. Bien. Y ahí se encontró un trabajo del maestro, del papá, del tutor, de un pastor. Ahora, ese trabajo es dado por Dios, es un llamado de Dios, es una encomienda de Dios, es una responsabilidad que Dios nos da. Entonces, un maestro tiene muy definido de quién es, de parte de Dios, un tutor y un curador, en la definición que habíamos visto la semana pasada. Un papá tiene muy definido cuál es su área de responsabilidad. ¿A quiénes son las personas a las que tiene que disciplinar? A las personas que tiene que discipular. ¿Sí se ve? Bien. Entonces, si Dios nos establece como maestros, como tutores, como curadores, ¿qué es lo que Él nos va a dar? ¿Perdón? Nos va a dar una visión de disciplina. Nos va a dar el entendimiento de las cosas que tienen que ser corregidas. Cuando nosotros vemos a una persona, nosotros, cuando tenemos un poco más de experiencia en la vida, nosotros podremos ver tantas cosas que corregir, pero no es tan importante todo lo que yo puedo ver que se requiere corregir, sino lo importante es que yo pueda entender lo que Dios está tratando en este tiempo para la vida de esa persona. Hay tantas cosas que una persona tiene que cambiar, pero lo más importante es el tiempo que está viviendo con Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios está tratando en su vida? ¿Por qué? Porque para esto va a haber una palabra. ¿De qué? A ver, Hechos 20:32.
Corintios 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Con todos los santificados. ¿De qué está hablando ahí entonces? ¿Os encomiendo a qué dice? A Dios Y a la palabra. Y a la palabra de su gracia. Entonces, una persona, dice el apóstol Pablo, dice, yo me tengo que ir. Pero ¿qué es lo que yo les he dado? La palabra de Una Dios. palabra de gracia. La palabra que habla ahí se establece una relación muy importante. Ahí está hablando del trabajo de disciplina, de discipular que el apóstol Pablo está haciendo. Pero fíjense lo que dice. Verso 26 y 27. ¿De Hechos? Eso es el verso 20, el capítulo 20, verso 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Ajá. Porque no he rehuido Anunciaros todo el de consejo anunciaros todo de Dios. el consejo de Dios. Ahora vamos a ver, sin perder esta escritura, Proverbios 4:13 en la Biblia Plenitud. ¿Hay algo que queremos ver ahí? 4:13. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Ajá. Ahora, ¿qué dice en la plenitud la definición de la palabra consejo? Dice corrección, castigo, instrucción y disciplina. Ajá. Corrección, castigo, Instrucción instrucción y disciplina. Es reformar. Entonces, está diciendo el apóstol Pablo, porque yo no he rehuido de deciros toda la disciplina, toda la corrección, toda la instrucción, toda la palabra que va a reformar su vida. No he rehuido deciros. Entonces, ¿dónde tiene origen la disciplina? En Dios. La disciplina tiene origen en Dios. Esto es importante porque nosotros estamos muy preocupados por la vista, por lo que mis ojos ven, pero yo debo también estar preocupado por entender el trato de Dios, de lo que Dios está haciendo para mí. Y acuérdense que el Señor Jesucristo se llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en lugar del Señor Jesús, ahora está el Espíritu Santo, siendo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el Espíritu Santo viene a ser un consejero, viene a traer el consejo de Dios a la vida de la gente, a través de nosotros.
está diciendo es que nosotros somos realmente siervos de Dios, haciendo un trabajo como lo vimos la semana pasada, tutores y curadores, para que los hijos de Dios vengan a ser de niños a hijos maduros, listos de administrar la herencia que tienen en el reino de Dios, de parte de Dios. ¿Hecho? Ok, entonces, no se nos puede olvidar. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios está diciendo. A lo que Dios está diciendo. Hay un consejero que las personas tienen, y ese consejero es el Espíritu Santo. Quiere traer el consejo de Dios, y Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti. En este trabajo, los ojos humanos son a veces un grave problema, porque nos afecta, nos molesta, nos irrita, nos enciende los errores de falta de disciplina que la gente tiene, y empezamos a tratar con ellos antes de tiempo, antes que Dios me dé la gracia, antes que Dios me esté diciendo esto es lo que quiero corregir. Sí, pero entonces si yo veo un problema de disciplina, o sea, ya como maestra o en el colegio, o sea, lo estoy viendo, veo que hay un problema de disciplina, no lo corrijo en este momento. No, yo creo que sí puedes corregirlo, pero el grado y la intensidad en la que se llevará a cabo la disciplina dependerá de lo que Dios está haciendo. Tú puedes detener a un niño, hey niño, no hagas eso. O puedes llamarlo, puedes aconsejarlo, instruirlo, regañarlo, castigarlo, o nada más detenerlo. Sí, pero lo debo de, o sea, no lo debo dejar, o sea, no puede pasarme por alto. No. Es decir, no pasa nada, okay. No, pero nosotros debemos acordarnos que nosotros somos conducto de Dios. Sí, no los trato todos iguales, depende de Sí. la situación. Sí, es como hay dos problemas. El apóstol Pablo dice, yo no les he dicho de mi cuenta, yo les he dicho de parte de Dios. Pero no he dejado de decirles nada de lo que Dios me dijo. Estoy libre de la sangre de vosotros. Estoy libre de la sangre de vosotros. ¿Yo? Bien. Ok, vamos a detenernos aquí. Que lean, para terminar, Hebreos. Hebreos capítulo 5. Porque aquí vamos a empezar la semana que viene. Y el verso 8. ¿Quién quiere leerlo? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ok. Aquí en esta parte, es muy importante que me recuerden que aquí vamos a empezar.